2015. Continuamos. De frente. Son las 5 de la tarde con 31 minutos. Seguimos platicando con el señor gobernador de estado, el licenciado Arturo Núñez Jiménez. Bueno, tengo que dar esta información antes de continuar. Habitantes de Tamulté, Las Sabanas, me informan, cerraron hace unos momentos la carretera federal en el tronque que lleva a la comunidad. No es, pero ¿será la carretera federal o nada más el entronque? El que lleva a Tamulté. Bueno, es el que lleva. Es el acceso a Tamulté, era la información que yo tenía. El acceso que lleva a Tamulté de las Sabanas. Ahorita platicamos del tema. Nada más que antes, Arturo. Lo de los emolumentos de los burócratas, me decías, del personal del gobierno del estado. Así es, con esta mejora en las finanzas del estado habrá, porque si recordamos, de repente eran cantidades impresionantes las que se ganaban, y los secretarios eran que el bono de fatiga y el no sé qué, y eran unas cantidades brutales de dinero las que en otros gobiernos se dan. Luego el mismo gobierno de Daniel vino apretando, no sé si a todos, pero a muchos sí, ¿verdad? Y luego que llegas tú, haces este ejercicio de austeridad. ¿Verdad? Y bueno, llega el momento en que incluso son mejores pagados en los municipios que en el gobierno. Fíjate que te lo decía ahorita en el receso, en lo que entraban los comerciales y los promocionales, no se nos da el justo medio en México. Pasamos de un extremo a otro, de aquellas situaciones donde efectivamente en el mercado laboral los empleados del gobierno del estado eran de los mejor pagados y los funcionarios públicos, con todo lo que has mencionado, no solo de sus salarios bases, sino sus bonos de fatiga y todo lo demás, al otro extremo de tener muy castigado las percepciones de los servidores públicos. Evidentemente, en la medida en que las finanzas nos lo van permitiendo, nos hemos replanteado revisar los tabuladores y hacer ajustes generales al alza en la medida que nos lo permitan las finanzas. ¿Será este año? Tenemos contemplado esto desde el año pasado, no lo pudimos hacer el año pasado, lo pospusimos para este año, vamos a ver si lo podemos concretar. Porque evidentemente, perdón que continúe, pero si tenemos que sacrificar, pues primero sacrificamos el gasto corriente, porque de por sí tenemos poco gasto de inversión, para todavía castigarlo más ante los embates, por ejemplo, de la crisis del precio del petróleo. El tema de la deuda a proveedores, Ahmed Ramos, cuando platiqué con él, el nuevo secretario de Finanzas, nos decía que son alrededor de 1.500 millones de pesos. Esto no abona para que estos empresarios sigan invirtiendo, incluso pues se traduce en déficit de empleo. Y por donde uno lo quiera ver, es un trabajo o es un producto que ya vendieron y que incluso ya pagaron el impuesto y que los está ahogando a muchos de ellos porque no tienen la suficiente solvencia como para estar enfrentando este golpe. ¿Qué van a hacer, Arturo? Bueno, como tú sabes, esa deuda no nos fue reportada, la tuvimos que ir descubriendo sobre la marcha, en la medida que los reclamantes se presentaban, tratar de validarla, que hubo más de uno también que pretendió sorprender con reclamos que no eran procedentes, y otros con reclamos que sí son totalmente procedentes. Pero de entrada, de 2012 para 2013, no nos dejaron ni partida presupuestal para abonar con cargo a la cual pagar alguno de esos adeudos. Pagamos algo porque andaba en mayor, pagamos como 800 millones, pero empezamos a pagar a los acreedores institucionales, ahí donde corríamos el riesgo de que se suspendieran los servicios del ISSSTE, se suspendiera o viniera el SAT, el Sistema de Administración Tributaria, por la retención del impuesto sobre la renta, o tuvimos que pagar a las aseguradoras del magisterio, fundamentalmente. Para 2014 tampoco tuvimos condiciones de presupuestar pago de adeudos en una partida que se llama, no es deuda consolidada, no es la bancaria, que como decimos está pactada, está aprobada por el Congreso, tiene plazo, tiene tasa de interés,
Estos son lo que le llaman en la jerga presupuestal adeudos de ejercicios fiscales anteriores, ADEFAS, se les conoce en esta lenguaje. Y no tuvimos ADEFAS de 12 para 13 ni de 13 para 14. Ahora tenemos una cantidad muy pequeña, pero la podemos ampliar si logramos concretar y madurar los acuerdos en los que estamos haciendo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que derivan de mis gestiones ante el presidente Peña Nieto, de decirle que el nuevo modelo fiscal nos estaba asfixiando, y hubo la promesa de apoyarnos. Una parte de esa promesa se cumplió a través de la modificación de la vertiente fiscal de la reforma energética, y otra parte la estamos llevando todavía con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De derivar de ahí recursos, podremos canalizar en mayor medida de forma significativa. Ahorita, la verdad, en ADEFAS pusimos 40, 50 millones de pesos contra 1.400, 1.500 que se debe, pues es nada. Pero bueno, esta es la situación que nos encontramos. Estamos conscientes que pues muchos no han podido resistir el costo financiero de mantener esa deuda, porque algunos de ellos, para prestarle los servicios o proveerle los bienes al gobierno de Tabasco, también se endeudaron. Así es. Y estaban esperando en reciprocidad que se les pagara para poder finiquitar sus propios adeudos. Conozco 2 o 3 casos dramáticos, pero no ha sido una condición de simple y sencillamente de pretender negar el compromiso y el adeudo. Como dicen los del Barzón, pago no... ¿Cómo está? Debo, no niego. Pago, no puedo. No puedo, no tengo. Sí, el famoso dicho. Entonces, pues una parte de lo que pudiéramos obtener de las negociaciones con Hacienda, podríamos canalizarlo, pero todavía está en veremos. ¿Y ¿no? este año? Este año, sí, claro. Entonces es una esperanza. Es una esperanza que tenemos abierta, ¿no? Víctor Lamoy, se habla de que hizo un buen trabajo en la estupendo trabajo hizo Víctor. Algunos lo califican como de los mejores funcionarios que has tenido en tu gabinete, sobre todo porque dicen, no aspiraba, independientemente del trabajo que hizo, se dedicó a eso, no aspiraba a nada más, no le entró a la cuestión política. No hacía política, solo su labor en finanzas, además con importantes relaciones en el gabinete federal. ¿Por qué se fue? Se pregunta la gente. Tú has dicho, o su renuncia fue por asuntos personales, pero mucha gente se pregunta por qué una gente tan importante en el gabinete y con un trabajo también tan puntual se va del gabinete. Mira, primero déjame contarte cómo llegó a mi equipo Víctor Lamoy, porque esta es de las razones que puedo pues estar orgulloso de la decisión que tomé en la oportunidad. Yo a Víctor Lamoy, obviamente conozco a su familia, a nuestro querido don Sebastián Lamoy, de muchos años. Uno de sus hermanos de Víctor, Sebastián, ya fallecido, trabajó conmigo un tiempo en la Ciudad de México, pero no conocía yo a Víctor. Yo de Víctor vine a saber siendo ya gobernador electo, que era el oficial mayor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Lo conocí a través de varios amigos que me hablaron, lo empecé a semblantear, a ver, le eché ojo a él y a otro tabasqueño que está metido en cuestiones de finanzas en Pemex, y pensé que uno de los dos pudiera ayudarme a ordenar las finanzas. Y finalmente fue Víctor Lamoy, que fue una decisión espléndida, que obviamente conocedor como ninguno de los temas por una larga carrera al interior de la Secretaría de Hacienda y muy bien relacionado. Sin embargo, Víctor, precisamente por razones de orden personal, que no me corresponde a mí hablar de ellas en amplitud, que le tuvieron repercusión familiar, incluso no se llegó a traer a su familia acá a vivir con él, en la medida de las posibilidades él iba a verla de vez en vez, o venían a verlo a él, pero no estaban viviendo aquí. Se le fue enredando este aspecto de orden personal y familiar, y me planteó su decisión de renunciar. Yo creo que esto me lo debió haber planteado el licenciado Lamoy hacia marzo de 2014. Y bueno, a base de regateo y ayúdame,
logré mantenerlo hasta diciembre, pero ya no podía ir más allá, tenía yo que respetar sus razones de orden personal y familiar, que habrá la oportunidad de preguntárselo a él y él dirá si los dice o no, pero esencialmente por eso no está. Obviamente yo lamenté perder un muy buen y eficaz colaborador. No, todavía lo platicaba el viernes en la comida que se ofreció por el presidente Peña Nieto a los embajadores y cónsules. Estuve invitado por haber sido ponente en el panel de gobernadores. Ahí saludé al secretario de Hacienda y platicamos del tema. Me dijo, oye, que tuviste que hacer cambio en finanzas, sí. Y ya le conté a grandes líneas lo que te estoy platicando, que no hay ninguna otra razón. Evidentemente yo no prescindiría de un colaborador eficaz, como no fuera por el respeto a sus razones personales familiares. Oye, acabas de decir que le echaste el ojo a dos tabasqueños, uno Víctor Lamoy y el otro ¿quién es? El otro, bueno, pues si me permite, espero no perjudicarlo, es el hijo de Chemanel Carrera, que ahora es director de Pemex Internacional. No tiene una función muy importante en la estructura de Pemex. Se llama Máximo, o como el abuelo, o José Manuel como el papá. Oye, ¿y que sería un as bajo la manga para traerlo alguna vez? No, ¿o definitivamente lo que tiene allá no lo cambia? Él, diría yo, lleva carrera en Pemex y entendí de alguna plática indirecta que tuve con él que él lo que quiere es continuar esa carrera en Pemex, ¿no? Pero ojalá algún día viniera, es un cuadro también muy valioso. Ahora, Arturo, ¿quiénes son los hombres del gobernador? Esto es, tú has dicho que algunos son compromisos de campaña o de partido, etcétera, pero ¿quiénes son los hombres del gobernador? Los que tú traes, los que tú has formado, los que te han acompañado, los que te siguen acompañando, tu gente cercana en quienes confías, no sé si la palabra adecuada sea ciegamente. Mira, hombres del gobernador pues son de alguna manera todos los que designé, por la razón que haya sido, estamos vinculados en la responsabilidad, evidentemente, yo por haberlos designado, ellos por haber aceptado, y evidentemente son hombres y mujeres del gobernador, porque también me cuidé de la equidad de género, en el sentido laboral, ¿verdad? Ahora, en todo caso, aquel famoso periodista Schallinger, que fue vocero de John F. Kennedy, escribió un libro que se llamaba El Círculo Interior, refiriéndose que aún dentro de un equipo presidencial hay evidentemente hombres del presidente en este sentido que tú dices, de más tiempo de trabajar con él, de conocencia derivada del trabajo fundamentalmente, porque hay otros que siendo ahora hombres del gobernador, nunca habían trabajado con él, o eran sus amigos, o fueron surgiendo, como el caso que te comento de Víctor Lamoy y de echarle el ojo. Ahora sí que Víctor y yo nos conocimos en el momento y la circunstancia oportunos para que nos ayudara a reestructurar y sanear las finanzas en estos 2 primeros años de mi gestión gubernamental. Es decir, pero no habíamos trabajado antes. Y tú sabes que hay muchas relaciones, amistades incluso, que no pasan la prueba del trabajo. Es decir, si te reúnes con los amigos y es a todo dar como amigo, pero ya como subalterno o como colaborador o como compañero de trabajo, cuando tú también formabas parte de otros equipos, no necesariamente hay química o buena coordinación, eso es natural, ¿no? Entonces yo te diría que hay hombres del gobernador, todos los designados, y hay un círculo interior que tiene mayor proximidad de algún tiempo de trabajar conmigo, que nos conocemos y que hemos pasado la prueba del trabajo. Otros apenas la están pasando, otros ya la pasaron. Hay de todos los niveles porque depende de muchas cosas, del área, del temperamento, del carácter, de varias cosas. Entonces cambio la pregunta y te si los hombres del gobernador sobre todo, pero hay ese núcleo, ese círculo interior, ¿quiénes lo forman? Bueno, no es difícil adivinarlo, es cuestión de ver sus trayectorias y la mía. Yo te he mencionado, Amer Ramos Troconis trabaja conmigo, no de manera ininterrumpida, porque
fue oficial mayor del gobierno de Chiapas, fue director del DIF en Hidalgo y estuvo trabajando en el Tribunal Electoral, pero la primera vez que trabajamos juntos fue en 1979. Y lo que te puedo decir es que si no todos estos años, que son ¿qué? 79, 21 y 14, 35, no son 35 años ininterrumpidos, pero te puedo decir que 20 sí, probablemente, la mitad, un poquito más, menos. Entonces nos conocemos bastante bien, él sabe cómo pienso yo sé sus capacidades. Bertín Miranda, un joven... Tienes plena confianza en Ahmed. En Ahmed. Bertín Miranda, una gente que tiene mucho menos de incorporado, es de cuando era yo senador de la República, pero un muchacho muy eficaz, muy dedicado, muy vertical, muy leal, muy eficaz. Joven, licenciado en Ciencia Política y Administración Pública, y así te puedo mencionar otros nombres de gente que viene colaborando conmigo de hace rato. Nada más me dejas con 2 por el momento. Por el momento. Oye, se habla de grupos al interior del gabinete y de por lo menos 2 grupos que rivalizan. ¿Sientes, notas, percibes algún tipo de fractura en tu equipo? Yo te diría que fractura no. Diferencias de temperamento, de carácter, químicas entre los funcionarios, sí las advierto, y en varias ocasiones las he arbitrado y he encargado a la Secretaría Técnica que las arbitre, porque es una de las tareas que me ayuda. Algunas de esas diferencias no solo son subjetivas, no solo es un problema de temperamento, de carácter, es de punto de vista. Vamos, déjame decirle, es la relación entre el demandante y el oferente. ¿Se arreglan con un manotazo en la mesa? Ya, esténse quietos. O... chamacos, no sé. Chamacos diría Broso, no. No, yo creo que es trabajando, ¿no? Trabajando, sistemáticamente trabajando y haciendo a un lado cuando hay exabruptos o temperamentos exacerbados, moderándolos. ¿No se han comprendido? O sea, en toda la relación tiene que haber entender al otro para poder llegar a... ¿Por qué actúa así? ¿Por qué hace esto? Si yo no estoy de acuerdo que... Porque somos seres humanos, Chuy. Vamos, tú fuiste a la escuela, yo fui a la escuela y pudimos haber tenido en cada grado escolar a 60 compañeros, a 30. Pero éramos amigos de 5 o 6 y los otros eran nuestros cuates. Pero amigos, unos cuantos, porque tenemos química, porque congeniamos, porque nuestros intereses son afines. Bueno, en un equipo humano tan vasto, con distintas procedencias, de distintas generaciones, de distintos temperamentos y caracteres, y de distintas funciones. A veces pudieran ser gente que vengan de ser muy amigos entre ellos, pero ahora resulta que la función pública los pone en tareas donde uno pide presupuesto y el otro no tiene para darle, y entonces vienen diferencias institucionales. Y lo que hay que evitar, porque eso sí es una tentación del tabasqueño, que yo encuentro diferencias con otros temperamentos y caracteres de otras entidades federativas, es que todo se personaliza demasiado rápido. Y no necesariamente son cosas personales, son cosas que tienen que ver con la función. ¿Y qué haces tú cuando se dan sus caricias estas diferentes? Bueno, no llego al manotazo, pero estoy a punto de... Mucha gente se pregunta por qué enroques, por qué hiciste enroques, por ejemplo, Ahmed de la Secretaría Técnica a la de Administración, y también se pregunta, ¿por qué lo mueves de la Secretaría Técnica a la Administración? Porque no hizo buen trabajo en la primera, y si hizo un buen trabajo, ¿por qué no dejarlo ahí, que lo siga haciendo? ¿Por qué removerlo? Lo mismo de la Secretaría de Administración a Finanzas. Si se ha visto que funciona o no funciona, digo, en cualquiera de los dos casos, ¿verdad? No, fíjate que no es un asunto de que no funcionen. Si no funcionen, pues no los promovería, porque de alguna manera la lógica de los enroques es promover que pasen a mejor vida en vida. Obviamente
ser mi secretario particular y pasar a secretario técnico es tener funciones más amplias, más sustantivas, menos adjetivas que las que significa el apoyo en la particular. Pasar de secretario técnico a de administración también implica lo mismo, y de administración a finanzas lo mismo. Entonces, no es porque hubiesen fallado en la función anterior, sino o se van o por lo menos se quedan en donde están. No hace un sentido de estímulo y de promoción en el propio gabinete, ¿no? Se habla de que Ahmed va dejando en cada secretaría por la que ha pasado a su gente de confianza. Hasta se habla de control, que controla la Secretaría Técnica, la de Administración, que controla ahora la Secretaría de Finanzas. De alguna manera ese es el plan, por ser tu gente de tanta confianza, que así sucedan las cosas, que alguien de tu absoluta confianza ejerza este poder y este control, Arturo. No, ese podría ser la visión de alguien que tuviera broncas con Ahmed, ¿no? Y hay quien las tiene con Ahmed y hay quien las tiene con fulano, con sutano, y cada quien da su versión, como dice la expresión popular, cada quien habla de la fiesta como le va en ella. Lo cierto es que obviamente, dependiendo de la naturaleza de la función, es el tipo de colaboradores que tiene. Para administrar necesitas un perfil, para manejar finanzas necesitas otro. Entonces no es cuestión de que vaya dejando control, ¿no? Simple y sencillamente ir buscando a los perfiles que más te ayuden a la función que vas a desarrollar. Pero se va colocando ahí a su gente de confianza, pero de alguna manera. Ahmed ha sido muy profesional y ha reclutado en función de la gente que puede dar. Donde no da, me plantea el cambio y lo hemos hecho, ¿no? ¿Podría llegar Ahmed a secretario de gobierno? Ya ves que Raúl dijo alguna vez que ahí lo llaman los nietos. Digo, no sé si ya esto lo hablaste con Raúl. No me lo he planteado porque no lo han llamado. Afortunadamente yo estoy muy contento con Raúl como secretario de gobierno. Es un eficaz colaborador, muy dedicado, muy pendiente, y no veo el escenario. Si se llegara a presentar, pues ya me lo plantearé cuando llegue, pero no siento que el perfil de Ahmed sea para secretario de gobierno. ¿Hay otros cambios en puerta, Arturo? ¿Hay otros movimientos? Que sí. Esta misma semana tendré algún par de cambios derivados de algunos servidores públicos que me han planteado su legítimo deseo de participar en el proceso electoral de junio, y que me han planteado en algunos casos muy anticipadamente al requisito de ley separarse del cargo que tienen, o porque eventualmente puedan tener otro proyecto. ¿Sí me puedes compartir esos nombres de quienes lo van a hacer? Bueno, te puedo decir que el jueves 15 pierdo a otro colaborador muy eficaz, muy valioso, a César Burelo, deja la Coordinación de Protección Civil. Que era bola cantada además, ya lo había... concretamente. Y eso me generará un par de movimientos. ¿Pepe Toño de la Vega? Es posible, no hemos platicado del tema, pero no lo descarto. Yo quisiera que abordáramos un tema que es muy difícil, muy fuerte, que es el de la inseguridad. Sí. Pero nos vamos de una vez al corte. Vamos de una vez al corte para tener tiempo para hablar de este y otros temas que también son igualmente importantes.